Bienvenidos a este webinar de la comunidad de los tres principios en español. 3PESP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios según los articula Sydney Banks a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. El webinar de hoy es los tres principios en la vida cotidiana. La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. John Lennon. Cómo pasan nuestros días es, por supuesto, cómo pasamos nuestras vidas. Estas frases nos recuerdan que son precisamente esos días normales, aparentemente insignificantes, los que componen nuestra existencia y merecen ser vividos con plena conciencia. Es solo un pensamiento, cada cabeza es un mundo. No creas todo lo que piensas, no te lo tomes personal. Confianza en la inteligencia detrás del sistema. La experiencia de vida es de adentro hacia afuera. Eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Estas frases, ¿qué son? Verdades absolutas, paradigmas o implicaciones. ¿Cómo se relaciona este entendimiento sobre la experiencia humana con todo lo demás que conocemos y creemos? En esta charla me gustaría explorar la cotidianidad de vivir la vida con este entendimiento y les traigo algunas preguntas interesantes para compartir. El día de hoy nos acompaña Angus Álvarez. Él es empresario, coach, consultor de negocios. Hace 10 años él descubrió el poder del coaching empresarial a partir de una experiencia personal. Se transformó su enfoque al conocer los tres principios de mente, conciencia y pensamiento, no solo en los negocios, sino en la vida en general. Intrigado por las posibilidades, se fue a estudiar con Michael Neal en Super Coach Academy y con algunos de los mejores maestros de coaching en los Estados Unidos y el Reino Unido. Su experiencia le ha proporcionado una comprensión profunda del espíritu humano y un agudo sentido de cómo la claridad de la mente es un diferenciador clave en el rendimiento del equipo y el éxito del negocio. Dirige una empresa de fabricación de equipos de repuesto para equipo pesado en el sector automotriz. Bienvenido, Angus Álvarez. Muchas gracias, Pepita. Qué gusto estar aquí con ustedes y poder ver muchas caras conocidas y sonrientes. Me da en verdad muchísimo gusto. Bueno, pues me gustaría empezar, como otras veces hemos empezado, con 3 minutos de silencio, 3 minutos para terminar de aterrizar en el aquí y en el ahora, para poder eh, relajarnos, ¿no? Yo les sugeriría que fuera una respiración lenta y profunda y pues voy a marcar aquí en mi reloj 3 minutos y yo les comento cuándo termine. Empezamos ahora.
Y poco a poco vamos regresando a este espacio. Abrimos los ojos. Esto de los 2 o 3 minutos lo aprendí de Kenny Robin y lo he estado poniendo en diferentes actividades de mi vida, en juntas, y he encontrado que es muy bueno. He encontrado que ayuda mucho a estar en un estado diferente cuando uno va a empezar actividades importantes. Bueno, antes de empezar la charla formal, me gustaría platicarles un poquito de en qué estado. Ahora encontré una empresa que se llama The Bread Act y se enfoca respiración, a respiración y a hielos. Esta empresa está en España, en México, en Colombia y en varios países de Sudamérica también. Em, y básicamente, pues es comprobar los beneficios de la respiración, cómo la respiración es un facilitador que nos puede llevar, por un lado, a estados alterados de conciencia, que pueden ser realmente muy, muy buenos, pero pueden ser también como un viaje psicodélico, y también nos puede llevar a estados muy profundos de paz. Y en la parte de los hielos, conozco como dos escuelas, la de Wim Hof y la de The Bread Act. Y es básicamente lo mismo, pero tienen sus pequeñas diferencias, ¿no? Ya tal vez regresaré a algunos de los aprendizajes que he tenido en esto durante la charla. Pero bueno, yo tenía un amigo que estudiaba semiología de la vida cotidiana y como que se me quedó el nombrecito de la vida cotidiana y creo que sería interesante poder ver los 3 principios de una manera, pues, muy muy normalizada, ¿no? Sería padre poder ver en la calle quién conoce los 3 principios y quién no conoce los 3 principios, nada más de ver a la gente cómo va por la vida. Pero bueno, eso lo veo muy complicado. Me gustaría hacer un pequeño ejercicio mental con ustedes. Veo muchas cámaras apagadas, pero espero que puedan estar teniendo el tiempo y el espacio para estar en esta charla. Em, entonces me gustaría hacerlos imaginar ciertas cosas. Entonces, si cierran los ojos y se imaginan un día donde duermen mal, los despierta primero el perro en la noche y luego los despierta el gato, se tienen que parar y en la mañana empiezan a escuchar gritos de sus hijos, ¿no? Que se están peleando y que están muy, muy agitados y muy mal, ¿no? Y luego en el desayuno sucede de manera rápida, se cae el café, se rompe una taza, uno se le hace tarde para llegar al trabajo, va en el coche, la gente le pita el claxon, uno se estaciona y el de junto abre la puerta y le da un portazo y raya el coche. Llega uno a la oficina y el jefe está de malas, empieza la junta y no sirve el proyector y no se conecta el cable y no se puede hacer la presentación. Sigue pasando el día y uno come y la comida no te cae bien y entonces tienes la panza inflamada, te sientes molesto, estás en la junta y hay mucho ruido de afuera. Y sigue pasando el tiempo y llegas a la casa de malas, enojado. eh, eh, los hijos andan cada uno en su rollo y no pelan. Y bueno, termina el día. Y ahora imaginen otro día donde tienen una noche reparadora, se levantan y sus hijos les sonríen, les dan un abrazo fuerte y les dicen te amo. Tienen una plática significativa en el desayuno, tienen una conexión humana
Em, el vecino al verte sonríe, vas en el coche y hay poco tráfico, llegas a la oficina y alguien te trae un café a tu escritorio. em, Llega algún compañero o compañera a platicarte algo interesante de su día, la junta sale bien, por fin logras ese contrato que tanto habías perseguido durante mucho tiempo, hablas con tu jefe, te felicita, te dice que hiciste un excelente trabajo. Y al final llegas a la casa contento, de buen humor, toda la gente en la casa está contenta. em, Tienes una bonita cena y te vas a dormir. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos días? ¿Qué sintieron ustedes en el día uno, en el mal día, y qué sintieron en el buen día? ¿Y cuál fue la diferencia de uno al otro? Día uno, incomodidad. Día dos, pues un sentir muy bonito de suavidad, de cariño. Se sintió bien. Milena por ahí está levantando la mano y Elvia. Pues Angus, en realidad los 2 días son iguales, ¿no? O sea, en apariencia no, pero lo que sucede es que el segundo día, cuando no entiendes cómo suceden las cosas, te parece que todo está mejor, que todo es más suave, que todo fluye, porque te estás permitiendo verlo, porque estás, ¿cómo decirlo? Tú misma no te estás causando el ruido mental porque está saliendo las cosas como tú deseas, como se espera, como eh, estereotípicamente es así. Y en cambio, en el otro, pareciera que las cosas, o sea, tú misma te estás causando el ruido y por eso lo estás sufriendo. O igual no, igual y todo lo que está sucediendo, pero tú por acá estás arriba, a pesar de que tu jefe te gritoneó, tus hijos te ignoraron. eh, Claro, me encanta lo que comentas, Milena. O sea, en los dos casos, eh, las cosas suceden, los días existen, ¿no? Las circunstancias pasan, pero el poder ver el pensamiento que es invisible, pues es algo bien difícil, ¿no? O sea, normalmente no vemos el pensamiento, ¿no? Y sobre todo la gente que no conoce los tres principios, pues no logra ver lo que está en medio de lo que te sucede y de cómo te sientes. Y eso que está en medio, pues es la película que te estás pasando. Entonces, yo consideraría que algo fundamental en nuestra vida cotidiana es ser consciente de eso que es invisible. Em, Ahora en la certificación estaba yo pasando incienso y de repente había unos reflectores de luz azul, ¿no? Y cuando pasaba el incienso por los reflectores de luz azul, se veía súper claramente el humito del incienso, ¿no? Pero cuando no, era súper sutil y casi invisible, ¿no? Y el problema con el pensamiento es que, pues es casi invisible o es invisible. Y entonces uno culpa a lo que está pasando afuera, ¿no? Y como bien lo dijo Milena, en los dos casos, pues uno puede estar súper bien, sintiéndose súper bien en el mal día y también sintiéndote miserable en el segundo día, ¿no? Pero bueno,
Sí, justamente ese es el punto que yo quería hacer. Muchas gracias, Milen. Creo que Elvia también había levantado la mano. Sí, pero ya lo dijo Milena. No es cierto. No, no es cierto. Sí, sí noto, ¿no? La diferencia en la carga de pensamiento por la idea de que todo sucede de afuera hacia adentro. Es la experiencia nada más. Obviamente que si estamos en este entendimiento, lo podemos notar. Eso es lo único. Gracias. Perfecto, claro. O sea, se nos olvida muy constantemente, ¿no? Se nos olvida porque es difícil. O sea, es realmente invisible y es difícil ver lo invisible. Pero yo creo que uno de los hábitos pienso para mí primero, ¿no? De mi vida cotidiana es estar viendo esas películas, ¿no? Muchos días no son ni tan malos como el primero y tampoco tan buenos como el segundo, pero, pero el poder caer en cuenta, el poder estar constantemente autopreguntándonos qué película estoy viendo ahorita y qué película estoy viendo ahorita, cuál es mi pensamiento y cómo influye mi pensamiento en esto que estoy sintiendo y en esto que estoy pensando. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que yo veo de los tres principios de la vida cotidiana. Diría yo que es estar consciente en dos planos. En el plano que uno está jugando la vida, digamos, en el escenario. Y por otro lado, también consciente de qué está pasando un poco tras bambalinas, ¿no? ¿Qué está pasando en... Pues sí, yo creo que es una buen ejemplo, tras bambalinas. La segunda parte es esta, le voy a llamar ilusión de desconexión con la inteligencia detrás del sistema. Todo el tiempo estamos conectados por definición, por principio, por estructura, ¿no? Tenemos esta conexión con lo divino, con las posibilidades, y constantemente nos sentimos finitos, nos sentimos desconectados, nos sentimos apartados de esta fuerza, de esta inteligencia y de esta divinidad. Y creo que también es parte del diseño del sistema, un poco, que no te des cuenta de esta conexión, ¿no? Si todo el tiempo te dieras cuenta de esta conexión, quizá todo sería demasiado fácil. Tal vez perdería un poco el chiste de la vida, ¿no? Pero constantemente no lo vemos, constantemente nos sentimos desconectados. Y entonces, la segunda parte yo creo que es cómo cultivamos esta conexión, cómo reconectamos con esta inteligencia. ¿Cómo podemos experimentar esto? Y aquí una frase que he escuchado es ciertas prácticas que apuntan a cultivar la divinidad en nosotros, prácticas devocionales. Y no con esto quiero decir religiosas. Em, es simplemente darnos el permiso de sentir esta conexión, de buscar esta conexión. El hecho de que la conexión está ahí no quiere decir que la podamos sentir. La conexión está ahí siempre, pero muchas veces no nos damos cuenta de ella y no la sentimos. Inclusive me atrevería a decir que la mayoría de las veces. Entonces, hay ciertos aspectos como la naturaleza misma, ¿no? Sentir el sol en nuestra cara, la conexión humana, el darle un abrazo a uno de nuestros hijos, el tener una comunicación significativa con una persona, em, nos da pequeños destellos de esta conexión,
¿no? El silencio, la introspección, a veces el escuchar cierta música. Entonces, lo que yo me he dado cuenta en mis últimos años, esto no lo veía yo cuando aprendí los tres principios originalmente, es que el buscar, el buscar tener más conciencia de esta conexión me ayuda a mí en todos los aspectos de mi vida. El poder no nada más reconocerlo, sino tener la intención de procurarlo. Saber que está ahí, saber que es real, em, y básicamente cultivar, cultivar esta conexión, ¿no? Entonces, este me parecería que es como el segundo gran pilar de, de los tres principios de la vida cotidiana, ¿no? El poder darnos cuenta, o sea, creo que la palabrita es darnos cuenta. En el primer caso es darnos cuenta del pensamiento, en el segundo es darnos cuenta de la conexión. Entonces, aquí me gustaría abrir el micrófono si alguien quiere comentar sobre, sobre cómo se dan cuenta de esta conexión o qué opinan al respecto. Mira, aquí quería hacer justo hoy día empecé mi día así tal cual como habías escrito en tu ejercicio. Empecé desde muy temprano, yendo a hacer un trámite muy, bueno, así de afuera hacia adentro, ¿no? Y tengo que poner una denuncia a la comisaría muy temprano porque ayer fue festivo, 2 días festivos, lunes y martes. Así que entenderás que el tercer día había mucha gente para poner la denuncia y la cola. Y yo tenía que estar en una hora acá para poder estar presente en la presentación. Y entonces, ok, entonces ahí viene, ¿no? Cuando te das cuenta de que te estás saliendo, ¿no? Que te estás contando la historia que no vas a poder, que no vas a llegar a tiempo, que va a haber mucha gente, entonces vuelves, pero ves igual la posibilidad de que si no estoy a la hora, a las 10, puedo pasarle a alguien a que me apoye, que es lo que hice. Y al final, estando ahí, voy a estar presente, que ahora otra vez te envuelves en el pensamiento, ¿no? De que quieres con la persona, que nada tiene que ver con la denuncia, pero con él quieres disfrutar. Oye, tú estás viniendo a hacer este trámite, esta persona no tiene nada que ver con el problema que está pasando, y a través viene la calma, ¿no? Entonces, cuando en ese estado de calma, creo que ahí viene la conexión ahí sentir esa persona que me está con toda la atención, poniéndome toda la atención, y luego me empieza a explicar cómo debería proceder. Hay varias formas de proceder y me explica con toda la claridad. Entonces, creo que ahí es que tanto yo me abro, ¿no? A escuchar a esas posibilidades y a esa persona que es totalmente desconocida para mí y yo también para él. Sin embargo, se siente ese deseo de ayudar, ¿no? Y como que, ok, listo, esa apertura, y te sacas de todas tus historias que te estás inventando y estás en ese momento, que estás con otra persona que nada tiene que ver con tu problema, pero que está intentando apoyarte. Pero independientemente de que te esté intentando apoyarte o no, es que tú pones tu presencia ahí en el momento, como esto de manera consciente, dejas de escuchar todo tu ruido para estar en ese encuentro entre dos personas, ¿no? O la situación o lo que sea, que sentir, o sea, mm, ese sentir de estar juntos, ¿no? O sea, de no estar solo, algo así. Muy De que bien. esa persona también está para ti. ¿Sentiste, o sea, en esta dificultad de lo de la denuncia y todo eso, sentiste esa conexión humana? Exacto. Súper. Sí, cuando no hay tanto ruido mental, se percibe,
se percibe eso, ¿no? Se percibe esta conexión. Muchas gracias, Pepita. Em, y aquí en la vida cotidiana está, pues, el educar a los hijos, el trabajar, las relaciones humanas, el cuidar de nuestra salud y de nuestro cuerpo. Y todo ello representa retos. Ayer hablaba con unos amigos sobre la crianza de los hijos y yo les decía que para mí algo bien importante eran dos cosas. Era que ellos supieran que yo los amo y que no nada más fuera de una manera conceptual, ¿no? Sino que fuera de una manera experiencial, ¿no? Que ellos realmente lo puedan sentir. Que no depende 100% de mí, depende, pero puedo yo hacer mi máximo esfuerzo para procurarlo. Y la otra es que ellos se den cuenta de, de su, de su sabiduría interior, ¿no? Que adentro de ellos están las respuestas que van a necesitar para resolver las cosas en la vida. Algo que en español sería como ingeniosidad y que en inglés sería resourcefulness. Entonces, em, apuntar hacia todas las posibilidades que tenemos cuando nos damos cuenta de esta conexión. Cuando estamos en esta conexión, se nos abren las posibilidades. Cuando estamos en esta conexión, dejamos de ser víctimas. Cuando estamos en esta conexión, tenemos claridad. Y son de las cosas más importantes en la vida. Cuando estamos en esta conexión, podemos experimentar más fácilmente la conexión humana, como decía Pepita, ¿no? Y cuando hay conexión humana, las cosas se resuelven de una manera más fácilmente. Uno puede estar hablando con una persona mente a mente. En esa forma se vuelve algo a veces útil, pero en general poco efectivo. Y puede uno estar hablando corazón a corazón. Y de esta manera, la comunicación fluye de una manera mucho más ágil, mucho más profunda y mucho más efectiva. Lo que se ha visto en el mundo laboral, en estudios que se han hecho recientemente, es que las habilidades técnicas como el saber manejar Excel o poder redactar un documento o poder hacer una presentación o poder dar una disertación sobre un tema, ya no es tan importante como las habilidades interpersonales, que es el poder conectar con una persona, el poder tener empatía, el poder tener comunicación efectiva, el poder establecer y coordinar una visión donde todo mundo esté abierto a seguirla, ¿no? Entonces, de esta realización de conexión, salen pues realmente la mayoría de las cosas que necesitamos para nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana siempre tendremos retos y siempre sucederán cosas, ¿no? Pero en la medida en la que en la que caigamos en cuenta de esta conexión, será mucho más fácil y tendremos mucho más ancho de banda para poder, em, para poder escoger los mejores caminos. A mí hace tiempo que la palabra claridad me hace más sentido como un gran diferenciador entre las personas, voy a decir las personas que saben los principios y las personas que no saben los principios, pero no sería esa realmente una buena división. Las personas que se pueden dar cuenta de, de lo que sucede detrás de bambalinas y las personas que no. Inclusive aunque te des cuenta de lo que sucede detrás de bambalinas, no tienes claridad siempre,
pero por lo menos tienes claridad de no tener claridad. Y eso es un gran diferenciador. Y la palabra claridad es, mm, es como universal, ¿no? ¿Por qué digo que es universal? Porque nos sirve para todas las cosas que hagamos en nuestra vida. No es algo que nos sirva para para una tarea en particular, ¿no? Sino nos sirve para todas las cosas que necesitamos hacer. Siempre, al tener claridad, la podremos hacer de una mejor manera. Einstein decía que si podemos describir el problema claramente, ya tenemos más de la mitad de la situación resuelta. Entonces, vivimos en un mundo donde hay mucho ruido mental y mucho ruido social, ¿no? Vemos las noticias y, y hay caos, hay tragedias, hay problemas. Escuchamos a nuestra gente cercana y también hay frustración, pesar, y realmente requiere como un esfuerzo para caer en cuenta de la película y otro esfuerzo para darnos cuenta de que aún en los momentos más difíciles está esa conexión. Em, Ayer platicaba con una compañera de mi grupo de Kenny Robin y he estado experimentando dolor físico en la columna porque tiene un disco herniado, ¿no? Y entonces tiene mucho dolor. Y lo que decía es que a pesar del dolor, está bien. El dolor está ahí, pero ella está tranquila y se da cuenta que su experiencia de vida es como mucho más importante que ese dolor que tiene, ¿no? Y eso hace toda la diferencia del mundo. Eso hace toda la diferencia del mundo. Una de las razones por las que me gustan los hielos es porque es meterte a la incomodidad, diría a una incomodidad profunda. Yo no sé si a alguien de ustedes les gusta bañarse con agua fría, pero bueno, a mí no. Y sin embargo, busco meterme a los hielos tan seguido como puedo. Y hay varias formas de meterte al frío y de meterte a los hielos, ¿no? Una de las formas es resistiendo y diciendo, yo puedo, yo puedo superar esto, yo tengo mucha fuerza de voluntad, yo me puedo estar muriendo de frío, pero me puedo sobreponer, ¿no? Muchas veces el cuerpo tiembla de frío y la mente pues está tratando de resistirlo, ¿no? Y otra de las formas es rendirse a la experiencia, ¿no? Y sentir el frío y poderte relajar en el frío y poder decir sí, hay una incomodidad fuerte y sin embargo puedo estar tranquilo y puedo estar en paz. Inclusive puedo sentir cómo mi respiración se relaja. Al principio, las primeras veces que lo hice, entraba a la tina de hielo y mi respiración se aceleraba muchísimo, ¿no? Es una de las respuestas del cuerpo al pánico, ¿no? Ahora ya lo puedo hacer de una manera mucho más amable para mi cuerpo, ¿no? Y mi cuerpo siento como mucho más rápido se adapta y se relaja. Y para mí es un recordatorio constante de cómo puede uno estar en la vida ante cosas incómodas, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno, el tercer punto sería dado que podemos darnos cuenta del pensamiento y que podemos estar conscientes de esta conexión.
como dice los silogismos, luego entonces somos co-creadores de nuestra experiencia. Nuestra experiencia no simplemente sucede, sino la estamos co-creando momento a momento. Porque en el momento en el que se me cae la taza de café en la mañana, puede ser un incidente menor o puede ser toda una catástrofe en la mañana, ¿no? Porque momento a momento, según nuestro nivel de conciencia, estamos tomando decisiones y estamos tomando acciones que le dan forma a las siguientes cosas que suceden. Y entonces podemos ver el estereotipo del mala suerte, ¿no? No sé si ustedes de niños les tocó ver la caricatura del mala suerte, pero es un personaje que trae un paraguas, ¿no? Y que a donde camina siempre le está lloviendo, ¿no? Y si se mueve para un lado le llueve y si se mueve el lado para el otro pues, le llueve. Y yo creo que él para mí es el ejemplo perfecto de la víctima, ¿no? Donde se siente mal de lo que le está pasando y eso lo lleva a perpetuar lo que le sigue pasando. A diferencia de poder vivir una vida cotidiana, sí, con obstáculos, sí, con dificultades, sí, con cosas por superar, pero teniendo claro que son películas, teniendo claro de la conexión que tenemos y teniendo claro que estamos co-creando. O sea, y al decir co-crear quiere decir hacernos responsables de lo que estamos viviendo. Y esto creo que hace un gran diferenciador entre la gente que conoce los principios y la gente que no conoce los principios. Y creo que es una vida cotidiana bien diferente. Lo complejo es, pues, que es invisible, que es ilusorio, que a veces requiere, que a veces requiere un poco de dedicación y esfuerzo para reencontrarse, ¿no? A mí algo que me gusta mucho de estos espacios es, pues es un recordatorio constante de poder darnos cuenta de estas cuestiones invisibles, ¿no? Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, levanta la mano y Pepita les da la palabra. Ay, Elena, Elena. Estás en mute. Ahí está. Buen día a todos. Interesante lo que nos compartes y ahorita que hacías el ejercicio al inicio, eh, me quedé pensando que al final en las dos situaciones está cómo estamos experimentando la, la situación, ¿no? Desde nuestro pensamiento, pero hablabas de darnos cuenta y de la conciencia y de esos 2 o 3 minutos que podamos dedicar antes de cualquier situación a la cual vamos a iniciar. Pero imagínate que todos los días en la mañana nos diéramos esa pausa y nos pusiéramos la crema de conciencia, de poder darnos cuenta que vamos a experimentar la vida momento a momento desde, desde nuestro pensamiento, ¿no? Y a lo mejor no, los que no conocemos los tres principios, los que conocemos y los que de alguna u otra forma creemos conocerlos, al final todos los experimentamos igual, desde desde el mismo origen. Que cuando estamos en la situación, en el momento, tan tranquilamente en el tráfico,
a veces creemos que los resultados son intangibles, invisibles, pero cuando te haces consciente y lo sientes, se hace visible para uno mismo. Se hace, te da un resultado desde esa visibilidad. Porque empiezas a sentir la ligereza en tu cuerpo, a no sentirte en estrés en tu cuello o en tu cara o ante la desesperación del tráfico o ante la junta con el jefe, cuando empiezas a darte cuenta que al final ahí está una situación. Y hablabas de conciencia y de conexión. Al final nos conectamos con esa situación, pero el darnos cuenta si nos estamos conectando desde un pensamiento personal que nos lleva al estrés, a la angustia, al miedo, al enojarnos, al desesperarnos, o si nos estamos conectando desde algo más universal, más de posibilidades, ¿no? Al, al final de cuentas, creo que ahí, ahí está ese nivel de conciencia que vamos tomando día a día ante cualquier situación y podamos en algún momento dado sentirnos eh, con un nivel muy bajo de conciencia, que no nos damos cuenta que la vida la estamos experimentando desde un pensamiento. Y lo digo porque hace unos días me hicieron un examen de cortisol para unos estudios. Y entonces viene a mi mente de, voy a salir así como que un poco mal porque estaba un día antes como en una situación de estrés. Yo sabía, me hacía consciente que estaba en situación de estrés, lo estaba disfrutando en esa forma, pero cuando me dice la doctora, hazte un examen y me tocaba la cita en tal día, me cambian la cita y me toca hacérmela al día siguiente así de ya rápido porque la cita me la recorran. Y yo, oh, voy a salir mal. Pero fíjate que en la noche empecé con elevar mi nivel de conciencia, darme cuenta que el estrés lo estaba ocasionando yo por mí y no por la situación. El poder entrar en un estado de relajamiento en mi cuerpo a pesar de la situación. El poder decir, va, es un examen y aquí va a venir la experiencia del examen, la experiencia del resultado, pero también desde el momento que te estás sacando la sangre, ¿no? Desde que te están haciendo el pin. Cuando me dan el resultado 10 horas después, sale el cortisol en sus estados normales. Entonces, me quedé pensando, si mi nivel de conciencia hubiera seguido bajo, hubiera llegado a ese examen y mi cortisol hubiera estado alterado. Pero al experimentar y hacerme consciente de dónde estaba en la posición de la circunstancia, de cómo me estaba conectando ante la circunstancia, hizo posible hacer visible lo invisible, visible para mí desde mi sentir, y hacer ese cambio y probablemente esa jugada con la circunstancia externa ante el resultado del examen. Entonces sí cambió, ¿no? O sea, sí cambia si tienes este entendimiento, así no lo tienes. Y si tienes este entendimiento y de alguna manera logras caer en cuenta, ¿no? Y luego aquí la pregunta es, ok, ya lo sé, ¿qué necesito hacer para caer en cuenta más rápido, para caer en cuenta más fácil, ¿no? ¿Cómo poder ver lo invisible más tiempo, ¿no? Es un excelente ejemplo el que acabas de dar. Y yo también veo otra cuestión ahí que de alguna manera, si te lo hubieras hecho tal vez hace 10 años o hace 5 años, probablemente el estrés que estarías experimentando fuera mucho mayor. O sea, uno también se adapta un poco a los niveles de estrés
y conforme tiene menos estrés, de todas maneras lo sigue notando, ¿no? Pero también muchas veces el estrés es invisible, ¿no? Entonces, no, o sea, si no tienes una medición objetiva, sabes realmente cómo estás. Yo una vez, después de haber estudiado los tres principios por primera vez, me hice un examen parecido y me preguntaron, ¿cuál es tu nivel de estrés? Y yo dije, muy bajo. Y salí altísimo en mis niveles de estrés. Entonces, eso yo le llamo coco wash, ¿no? Yo me estaba haciendo un coco wash de que no estaba estresado, pero realmente estaba muy estresado. Y yo creo que eso sucede cuando uno tiene como la necesidad de estar como bien, ¿no? O sea, porque aquí hay como una trampa donde pareciera que el entender los tres principios quiere decir que vamos a estar bien siempre. Y no, más bien tiene que ver con aceptar la realidad tal y como es y poder caer en cuenta del pensamiento y caer en cuenta de la conexión. Así es. Podríamos decir, estamos vacunados, pero eso no nos exenta de vivir la experiencia. Yo más bien diría, como podemos vacunarnos diariamente y eso ayuda mucho a que los síntomas sean menores. Ujú. Sí, sí. Y fíjate que como hablabas de la vida cotidiana y como mamás, como mujeres, como hijos, como papás, como empresarios, como todo, estamos en diferentes circunstancias, pero empezar a entendernos, a comprendernos, a saber cómo es que estamos funcionando, cómo es que estamos haciendo uso de los tres principios, nos lleva a elegir dónde quedarnos en algún momento, a darnos cuenta. Hoy te puedo decir que al final de cuentas mi vida cotidiana sigue siendo casi similar, pero ya no tengo dolores de fibromal o como fibromalgia que me habían catalogado, que hasta hace un año y medio me di cuenta que tiene que ver mucho nuestro sistema de pensamiento. Entonces Como, dices, es casi igual, nada más que ahora me siento bien. sí, Entonces, es una no he diferencia cambiado enorme. mucho, pero ahora me siento bien en la Claro. vida cotidiana. Entonces parece poco, pero no es poco, es gigantesco. Así es. Y ahí está el gran poder de ver, de conocer, de saber, de sentir, pues sus tres principios en nuestra vida cotidiana. Correcto, correcto. Muchas gracias, Elena. Gracias. Milena, Gracias, gracias, Elena. Angus, es que tienes toda la razón en que el pensamiento es invisible y es difícil, entre comillas, de ver por su invisibilidad. Pero como el diseño es perfecto, la cuestión es que el sentir nos informa. Y yo creo que esto me llegó hoy, es solamente la instrucción aquí en los tres principios, es enseñarnos, es solamente decirnos, es que el sentir te informa de eso invisible que no ves con visual, solamente escucha el sentir y entonces vas a estar usando esos tres principios de una manera adecuada, de la manera en que va a ser más productivo, de la manera en que va a ser más eficiente, de la manera en que puedes aprovechar este regalo de estar aquí en este momento pequeño que es tu vida y que sin embargo es un momento grandioso, aunque sea un momento minúsculo en comparación con el universo. Pero es el sentir, o sea, es como si nos dijeran, así como nos enseñan en la escuela,
La gramática, el artículo tiene que coincidir en género y en número con el sustantivo, ¿no? Y el adjetivo igual. Pues si nos dijeran simplemente, tu sentir te informa sobre dónde está eso invisible que es el pensamiento. Ya con eso sería, ya con eso es fácil ir navegando por la vida independientemente de las circunstancias. Y es lo que entonces nos trae el entendimiento. Solamente escucha el sentir, escucha el... Allí está la información que necesitas, allí está lo visible o lo sentible, lo sentible. Por un lado, ajá, estoy de acuerdo contigo. Por un lado es invisible y por otro lado es muy visible lo externo. Es muy visible el portazo, es muy visible el, el ver que se están peleando los hijos. Eso es muy visible, ¿no? O sea, es muy evidente, ¿no? Y entonces esa interfase que es el pensamiento es como una voz que edita, ¿no? Y el poder redirigir tu atención ahí constantemente es, pues es un gran secreto, ¿no? O es un gran aprendizaje y es una gran, pues recordatorio de dónde está, ¿no? Y además es como una llave para poder salir de, de situaciones que podrían ser más desagradables de lo que son. Me da la impresión que llevas ya tiempo en esto y que cada vez lo ves un poquito más, ¿no? Y yo creo que eso es algo maravilloso, ¿no? El que cada vez lo podamos ver un poquito más y que esa invisibilidad sea más evidente. ¿Tú consideras que cada vez lo puedes ver más fácilmente? Sin duda, sin duda. Pero claro que sigo teniendo pequeños momentos de sufrimiento, sin duda, lo que decías, eh, Angus, de que, por ejemplo, a ti, o sea, evidentemente lógico que cuando ves a tus hijos peleándose, o yo no tengo hijos propios, pero tengo los hijos de mi marido, y cuando los veo sufriendo, eso, ¿no? O sea, cuando ves sufriendo a las personas que amas, y que tú les quisieras decir, por favor, o sea, ve, es tu pensamiento es lo que te está haciendo sufrir, o sea, ya sé que es invisible, pero velo, por favor. Yo creo que, o sea, para mí, esos momentos de frustración de, ¡buah! O sea, pero luego la aceptación, la aceptación y cambiar el pensamiento, buscar, o sea, buscar sin esfuerzo, darle tiempo para alcanzar un nivel de conciencia más alto desde donde puedas encontrar un pensamiento nuevo que te traiga esa solución o esa paz, esa paz, Yo aquí lo esa junto paz. un poquito con el punto dos, ¿no? Que es, o sea, darte cuenta de esa conexión con la inteligencia detrás del sistema. Sentirla, hacerla consciente, que a veces puede no llegar, ¿no? Pero a mí el buscar ahí me ayuda mucho. Gracias, Angus. Gracias, Milena. Alexis, Buenas, buenas a todos, a todas. Eh, escuché, escuché un viaje, Angus. Creo que hay perros aquí cerca, así que si los escuchan ladrar, bienvenidos. Eh, Hubo una parte que no pude escuchar bien,
pero nos invitaste a recorrer como tres dimensiones, si mal no lo escuché, y uno en hacer visible lo invisible del pensamiento, y que creo que es la puerta por la que todos entramos a los tres principios de manera deslumbrante, ¿no? Así, empezar a hacer visible eso invisible. De- Después fuiste a la segunda, pero en la tercera, y ahí es cuando no escuché bien, yo le puse un título en mi cabeza de lo que escuché, que era algo así como una incomodidad voluntaria, esto del hielo, de buscar como ir un poquito más allá y atravesarla de diferente manera. Y en la 2 que recién la remarcabas, quiero agradecerte por la 2 particularmente, por apuntar a la 2, ¿no? Que es darnos cuenta de la conexión, ¿no? Esta invitación que traes como una disposición activa, ¿no? A descubrirla. Y bien digo, con lo que implica la palabra descubrir, ¿no? No porque no esté, sino porque a veces aparece cubierta por aquello que es invisible, que es nuestro pensamiento. ¿Y por qué quiero agradecerte eso? Porque en esta etapa mía, Gracias. el hacer visible lo invisible pierde el impacto si no logro ver la conexión con la inteligencia detrás del sistema. Si no logro, como bien invitás vos, Angus, ir dándome cuenta de distintas formas o como sea, de que siempre estoy conectado, lo otro está bueno, pero esto le da, le da una profundidad y una cosa ontológica del ser que realmente impacta en lo profundo, ¿no? Entonces, eh, agradecerte que apuntes ahí, ¿no? Que traigas esto a la mesa y me voy a servir una buena porción de eso, ¿no? De esa disposición voluntaria de estar atentos a la conexión. Eh, Trajiste muchas cosas hoy, Angus, y, y agradecerte por eso. No tengo una pregunta para hacerte, solo agradecerte hacia dónde nos invitaste a apuntar en esta presentación. Gracias, Angus. Gracias, Alexis. Y como bien dices, creo que es el músculo más fuerte, ese punto número 2, que es esta conexión con la inteligencia detrás del sistema, ¿no? O sea, si bien es importante poder ver el pensamiento, ¿no? Como el vínculo que está entre lo que nos sucede y cómo nos sentimos, el, el tener la conciencia de esta conexión es, yo creo que es la parte más poderosa de los tres principios. Y en la medida en la que pueda ser más cotidiano, creo que puede aportar mucho a nuestra vida, como lo acabas de decir de una manera muy bella. Siempre me gusta mucho cómo estructuras las frases y cómo las llenas de color y de belleza, Alexis. Gracias, Angus. Muchas gracias. ¿Alguien más? Carolina. Hola, hola. Hola Angus, hola Pepita, hola a todos. Qué gusto Qué gusto, Carlos. por la charla. Em, Me quedé pensando en lo del hielo. ¿Me podrías otra vez em, explicar lo del hielo? Lo de cuando te sumergiste en el hielo y tu relación con el pensamiento. Sí,
De una manera muy objetiva, pues el objetivo, o sea, es meterte al hielo y eso trae ciertos beneficios para la salud. De alguna manera ayuda al sistema inmunológico, te ayuda a tu capacidad, ayuda a la circulación, ayuda a varias cosas desde un punto de vista fisiológico, pero desde un punto de vista holístico, para mí me ayuda a poderme relajar en la incomodidad. Es una forma donde yo puedo practicar relajarme en la incomodidad. Y la incomodidad sucede constantemente en la vida, ¿no? Y en la medida en la que puedes tú voluntariamente, en un ambiente seguro, en un ambiente controlado, poderte, em, poderte someter voluntariamente a algo que va a ser incómodo y poderte relajar, Mm. de alguna manera siento que fortalece mi músculo de poder aceptar los retos de la vida con un poquito más de facilidad. Sí, me encanta la propuesta. Lo único que me da como para pensar es la parte de la práctica. No sé, me queda así como, no sé en realidad qué es bien lo que te quiero preguntar, pero es eh, como si es inherente a mí poder estar, saber que puedo estar incómoda en una situación, eh, o sea, en una situación incómoda, poder estar cómoda, sabiendo que, bueno, es una situación incómoda y que así es la vida y que luego se pasará y que tendré mejores oportunidades de solucionar mis problemas si estoy, en vez de haciéndome más problema, ¿no? Por la incomodidad o creando pensamiento por la incomodidad, poder, como decías, ¿no? Hacer esa conexión que parece invisible, pero que está siempre con la mente universal para tener, porque me parece que la mejor experiencia de estar en la incomodidad es poder tener otra experiencia. Creo que un ejemplo muy claro es Sí. el dolor físico, ¿no? O sea, un dolor de cabeza o algún dolor físico, poder estar relajado, poder estar cómodo en ese dolor o poder estar junto a alguien que está agitado, gritando, molesto y poder uno conservar la calma. Sí. Pero eso viene de la práctica o viene de que, o sea, de la práctica de que yo vaya a hacer cosas a propósito, eh, esto de generar más músculo en la incomodidad, ¿no? En estar en una situación incómoda, entonces yo practico y luego siento que estoy como más preparada para estar en situaciones incómodas, o es algo que es inherente a todos nosotros y que podemos tomar en cualquier momento. Definitivamente es una capacidad inherente a todos nosotros y lo podemos tomar en cualquier momento. Completamente de acuerdo contigo. A mí en lo personal, em, lo hago por los beneficios fisiológicos y sin embargo siento que me ayuda a poderlo experimentar, o sea, a poder caer en cuenta, ¿no? O sea, es todo esto de caer en cuenta. ¿Eso me hace inmune? No, definitivamente no me hace inmune, ¿no? Para nada. Eh, Siento yo que es un poquito como el nervio de hablar en público, ¿no? O sea, como que siempre que hablas en público hay nervio. Pero bueno, de alguna manera, si hablas más en público, pues como que te vas acostumbrando a ese nervio y ya cambia tu relación con el nervio, ¿no? O sea, siento yo que puedo dialogar con mi incomodidad con mayor lenguaje, con mayor cotidianidad.
Perdón, estoy muy molestado, Angus, perdón, te pido disculpas. No, no, no. Se ve que nervia en algún lado. Eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, que a cuanto más experiencia con situaciones uno en general sabe cómo, de alguna manera, que atenerse, ¿no? Pero en mi experiencia en los tres principios, que me sienta nervioso o no antes de una charla, lo que más me ha ayudado es saber eh, que no hace falta que le tenga miedo a mi experiencia, que cuando yo empiezo la charla y en cualquier momento estoy siempre como eh, con el soporte de la mente, con el soporte de lo que sabe más que yo. Eh, Porque si no, mi sensación es que cuando tengo que enfrentarme a cosas de las que no he hecho antes, no puedo decir, ah, yo para esto ya me preparé. ¿Se entiende? Como que desde que entiendo los principios, aunque mi experiencia sea incómoda, yo puedo saber que estoy en una experiencia que me resulta incómoda, pero poder hacer algo mejor en esa situación. O sea, cuando estaba dentro del aparato de resonancia magnética, y fue un buen rato, y estaban todos esos ruidos, como estabas diciendo, ¿no? Eh, en un momento estaba a punto de decir que me saquen porque no aguantaba más, y se me ocurrió cantar con los ritmos de la... No, no cantar porque no me podía mover, pero cantar en mi cabeza con los ruidos de la metálicos del... eh, y creo que eso es lo que, como que esto que decías, ¿no? Que traes, que es tan importante de vivir en el cotidiano con este entendimiento, me ayudó a poder quedarme adentro, a generar algo más creativo, a generar algo que me sacó de esa situación de sentirme atrapada y enloquecida por el ruido. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. Perfecto. Y me gustaría que lo que se quedara realmente de la charla es realmente los puntos que comenté al principio, ¿no? El darnos cuenta de la invisibilidad del pensamiento, el darnos cuenta y activamente buscar esta conexión con la inteligencia detrás del sistema y luego entonces darnos cuenta de nuestra capacidad creadora, ¿no? Yo pienso que ahí está el acento, ahí está el fundamento, ahí está como lo más importante de todo, ¿no? Lo otro es un detalle nada más, ¿no? Es compartir una experiencia personal que le encuentro sabor y que me llama la atención, ¿no? Pero lo importante no está ahí, lo importante es justamente en esto que tú apuntas, Carolina. No, totalmente de acuerdo. Y lo pregunté porque también me pasa a veces que pienso, bueno, si practicara más de esto, a lo mejor como que es difícil a veces eh, confiar en que tenemos los recursos o que en realidad está bueno, ya que uno está en una situación, esto no, como ejemplo, ya que uno está en una situación incómoda, que lo hace por salud, no lo hace para generar una sensación, sino que es una situación incómoda que se hace para mejorar el sistema físico, digamos, por ejemplo, que también, bueno, sí, hace que la mente se despierte, pero en esa situación poder generar un aprendizaje y eso me parece súper enriquecedor, Angus. La verdad que eso sí me parece sumamente enriquecedor. Así que te agradezco muchísimo la aclaración. Y ahorita vamos a platicar de los triángulos, Carolina. Aprovechando que estás tú y Alexis. Nada más a ver que nos comente Nancy. Hola, hola, ¿sí se escucha? Se escucha. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Cuando estabas planteando las primeras situaciones, pues como yo soy de mucho dormir, entonces cuando dijiste, no, no pude dormir en la noche ya, desde ese momento ya me sentí cansada.
Este, cada vez veo más cuando estoy en una situación, vamos a decir, complicada o retante, eh, el sentir me lleva a, pues, a ser como consciente de que en ese momento tengo que como cambiar, modificar algo, ¿no? Entonces, ah, como nos platicaba Elena, que midió su nivel de cortisol, todos sabemos que en un nivel de estrés, pues se eleva el cortisol. Entonces, pues yo creo que yo ya lo veo así como más por conveniencia propia, por salud, decir, ay, estoy cayendo en esta situación, salte de ahí porque, o sea, estás afectando como a tu salud, ¿no? Entonces, yo lo veo así como más por conveniencia, no sé. Eso quería aportar. O sea, ¿ves por conveniencia qué? El salirte de esa situación del pensamiento, cuando hay alguna situación retante, hay temor o hay esa incomodidad de la que tú hablabas. Tú mencionabas que tú practicas eso del hielo porque sabes que tiene efectos en tu salud, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas situaciones retantes eh, son ese hielo, ¿verdad? Y que nos permite darnos cuenta de que si salimos de esto o nos hacemos conscientes de esto, podemos regresar a esa conexión que tú mencionabas, ¿no? Correcto. Sí, o sea, yo pienso que es muy beneficioso para nosotros, ¿no? El podernos darnos cuenta de esto y vivirlo de manera cotidiana más conscientemente, ¿no? Nos ayuda a poder tener una mejor experiencia de vida. Así es. Muchas gracias, Nancy. Gracias. Justo ayer estaba también en una charla y me preguntaron que pensara en una persona que me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y también viví un poquito la experiencia de imaginar a la persona y la relación que tengo con esta persona. Y fue una reacción en mi cuerpo de contracción, de dificultad. Sentí el estómago, digamos, contrayéndose. Y hoy en la mañana escuché el regalo que nos hicieron Carolina y Alexis, ¿no? De este sketch de la cena de Navidad, donde venían varios invitados muy queridos, ¿no? Y además el triángulo, ¿no? Si no lo han escuchado, está en el chat de los tres principios, escúchenlo, es muy bueno. Pero bueno, en mi vida yo tengo un triángulo, ¿no? Y me gustaría poderlo ver de otra manera y de alguna manera hasta ahorita todavía no puedo, ¿no? A pesar de todo este conocimiento, a pesar de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que todo esto ayuda, ¿no? Y, y yo creo que hay un momento en el que nos cae el 20 y podemos verlo de una manera diferente y puede cambiar, ¿no? Ese triángulo tal vez se puede convertir en otra figura, pero, pero bueno, me gustaría preguntarles yo ahora a Alexis y a Carolina si hay algún triángulo en su vida que hayan podido cambiar de fondo la relación. Abrió el micrófono, Alexico, pero Eh, Ambos, creo, te diría que el primer triángulo con el que estoy cambiando las relaciones es con el que aparece en el espejo. Ese, ese es mi triángulo más desafiante.
gracias por haberte tomado el tiempo de ver eso que surgió. Ya tiene un tiempo largo, ¿no? Eso, cara. Y también tengo mis triángulos, sí, honestamente, Angus. Pero como bien, lo que me pasa es trayendo lo que compartiste, cuando puedo hacer visible lo invisible, quizás ese triángulo adquiere, al menos de momento, una, una conformación distinta, ¿no? Mi mirada hace que lo vea menos triángulo. Ujú, Es, ujú. eso, no siempre, no todo el tiempo, pero a veces sí. Gracias, Angus, Gracias a ti, por eso. gracias a ustedes. Y bueno, cuando lo vean entenderán de qué estamos hablando. Eh, pero esa fue una súper experiencia de confiar en la incomodidad con Alexis. Yo le dije, tengo una idea, vos te animás, vamos a prender la cámara y nos mandamos. Y yo no le dije qué era. Entonces, si ustedes ven la reacción de Alexis, que se ríe, ay, lo que era el bachecito, dice, pues se llama el bachecito, la cena del viernes. Y se ríe, y es como que no puede con su risa de lo que yo estoy proponiendo algo ridículo, pero en realidad que está haciendo como una eh, comparación con esto que nos pasa a todos. Todos tenemos un triángulo o algo que se ve tan diferente a uno y que tanto le molesta y que tan uno lo quiere, no sé, hacer desaparecer de la geometría del mundo, de la existencia, siente que está todo mal. Y quizá la idea era llevar un poco a esto de que, bueno, ¿será que no somos tan diferentes? ¿Y será que yo tengo un poco de triángulo? ¿Y será que cuando lo empiezo a ver desde el lugar que lo ve el triángulo, yo también sería triángulo? Y como abrir la cabeza a otras formas y a otras posibilidades, ¿no? Eh, que en realidad lo que a mí me molesta de ese otro, ¿no? Que es el difícil, todos tenemos el difícil, y cuanto más cerca de uno, especialmente nuestras parejas, nuestras exparejas, qué sé yo, el jefe, ese es el más obtuso, el más complicado, el más difícil. Creo que cuando uno puede, a lo que intentábamos ir era a esta eh, posibilidad de tenerse paciencia a uno mismo y entender que todos somos humanos viviendo una experiencia de lo que vemos y de lo que creemos. Si yo me pongo curiosa en ver cómo ve esa otra persona lo que está viendo, si veo qué es por qué chocamos tanto, por qué. Yo lo he dicho acá muchas veces. Tuve un año en que estaba con Marina que la quería colgar del palo mayor. Eh, y luego me di cuenta que estaba yo en una situación de no entenderla, de competencia, de mi ego estaba en el medio, me sentía totalmente diferente cuando antes nos sentíamos totalmente iguales. Entonces me puse curiosa yo con qué me pasaba, porque más allá de que Marina estuviera así o asá, algo a mí me pasaba, que yo estaba viendo en ese momento la parte más angulosa y triangular. Dios. Eh, en vez de ponerme curiosa en qué es lo que yo estaba mirando y poniendo la atención y generando pensamiento, y en cómo estaría ella viendo lo que estaba viendo y haciendo y diciendo. Eh, Eso me ayudó a volver a tener una muy buena relación con Marina. Bueno, digo con Marina, como me ha pasado con muchísimas otras personas, y bueno, hay gente
como uno dice, están los tres principios y la excepción. Y de eso Alexis tiene mucha experiencia conmigo, que le digo, es con el que levanta la banderita así roja y le digo, vale, acá no la veo. Bueno, charlemos, Caro, dale. Gracias. Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo. Gracias, Carolina. Yo creo que, pues también, hablando la cotidianidad, también la cotidianidad incluye esas excepciones, ¿no? Y ahí yo agregaría la compasión con nosotros, ¿no? El aceptarnos a nosotros mismos, el darnos chance, el abrazarnos, el querernos y el darnos cuenta que estamos en un camino complejo y que a veces no encontramos la respuesta que queremos encontrar. Y en la medida en la que confiemos y aceptemos, pues es más fácil encontrar esa respuesta, ¿no? Y les deseo a todos unas muy felices Navidades. Bueno, todavía faltan 2 webinars. Espero verlos antes de que termine el año, pero si no, les deseo lo mejor para estas fiestas y que tengan un año espectacular en 2026. Amor, bendiciones, dicha, risas y una experiencia de vida muy conectada, muy cotidiana y muy bella. Muchísimas gracias, Angus, por tu tiempo de brindarnos este webinar. Y yo me quedaría, de verdad, como dices, si bien es cierto en el día a día, si nos hacemos conscientes, si nos hacemos, quizás estamos atentas a nuestras historias que nos estamos contando, pero esa parte de enlazar con la conexión, esa parte para mí creo que es fundamental. Y eso es lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? La conexión con ustedes, donde quiera que estén, igual. Y pues hacerlo de una manera más consciente, esa parte de conectarnos. Gracias, Ángel. Gracias por estar aquí. Y gracias a Gracias, los que Pepita, y gracias a todos. nos vemos el próximo miércoles.